En una ciudad llena de luces brillantes y calles que nunca se apagaban, un hombre llamado Javier que vivía atrapado entre las sombras de sus propios vicios. Durante años luchó contra la dependencia de sustancias, un monstruo invisible que lo devoraba por dentro. Cada día sentía que el peso de su vida era más pesado que el anterior, y aunque había intentado salir de esa espiral, las fuerzas oscuras siempre parecían ganar. Era un hombre de corazón noble, pero las decisiones equivocadas lo habían llevado a un callejón sin salida. Sus amigos lo abandonaron, su familia lo miraba con tristeza y él, perdido en su propio sufrimiento, no veía salida. A veces, cuando se encontraba solo, pensaba en los tiempos más felices de su vida, cuando tenía sueños y aspiraciones. Pero esos recuerdos, aunque dulces, solo hacían que el dolor fuera más agudo. Una tarde, tras una caída especialmente dura, Javier se quedó mirando al vacío. El alcohol ya no lo embriagaba, ni las drogas lo aliviaban. Sentía un vacío profundo, un agujero en su alma. Fue entonces cuando, sin saber cómo, sus manos buscaron un viejo objeto que había encontrado en su casa unos días antes, un rosario que había pertenecido a su abuela, una mujer de fe profunda. Nunca había sido un hombre religioso, pero en ese momento, cuando todo parecía perdido, no tenía nada que perder. Lo miró por unos segundos. Estaba cubierto de polvo, pero al sostenerlo, algo dentro de él comenzó a cambiar. Sin saber por qué, sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía orar, no entendía bien el significado de cada cuenta, pero algo en su corazón le decía que tenía que intentarlo. Esa noche Javier se arrodilló por primera vez en años. No sabía qué pedir, pero dijo en voz baja: si existe algo más allá, si hay una fuerza que me pueda ayudar, te pido fuerzas para salir de esta oscuridad. No sé cómo, pero te pido que me muestres el camino. Mientras recitaba, casi sin pensar, las palabras que de alguna manera llegaron a sus labios, algo en su interior comenzó a calmarse. La ansiedad, el miedo, la desesperación, todo parecía disminuir, aunque solo fuera un poco. Los días pasaron y cada vez que sentía la tentación de recaer, tomaba el rosario entre sus manos. No lo hacía por obligación ni porque lo creyera completamente, pero sí porque sentía que ese pequeño objeto lo conectaba con algo que había perdido hacía mucho tiempo, la paz interior. A veces, solo recorría las cuentas sin decir nada, solo buscando consuelo en su presencia. Otras veces repetía palabras sin saber muy bien su significado, pero algo en su corazón le decía que estaba haciendo lo correcto. Poco a poco, la oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse. No fue un cambio milagroso, no hubo una solución instantánea, pero comenzó a sentirse más fuerte. Con el tiempo fue dejando de lado los vicios, uno a uno. Y cada vez que lo hacía, el rosario estaba allí, en sus manos, como un recordatorio de que aún podía encontrar esperanza, aunque su camino fuera difícil. Una mañana, después de meses de lucha, Javier se despertó con la sensación de que por fin había dado un paso hacia la libertad. Ya no sentía el peso de los vicios aplastándole. El rosario ya no era solo un objeto, se había convertido en un símbolo de su lucha, de su renacimiento. Ahora, cada cuenta que pasaba entre sus dedos era un recordatorio de todo lo que había logrado, de lo que aún podía alcanzar. Al principio, no lo compartió con nadie. Había pasado por demasiado dolor, demasiado juicio, para abrir su corazón a otros. Pero un día, en una charla con su madre, le confesó: «Mamá, he encontrado algo que me ha ayudado más de lo que puedo explicar. Un pequeño rosario, algo que mi abuela me dejó. No entiendo cómo funciona, pero siento que me ha dado la fuerza para seguir adelante». La madre lo miró con lágrimas en los ojos, y le abrazó. «Es la fe, hijo. La fe no siempre es algo que vemos, pero siempre está ahí, guiándonos». Desde ese día, Javier no volvió a ser el mismo. No solo por la fuerza que encontró en el rosario, sino por la conexión profunda con una parte de él mismo que había perdido, la creencia en un mañana mejor. Nunca dejó el rosario, nunca dejó de rezar, y nunca olvidó lo que ese pequeño objeto significaba, la posibilidad de empezar de nuevo. Con el tiempo compartió su historia con otros, y poco a poco fue viendo cómo, al igual que él, otros comenzaban a encontrar consuelo, fuerza y esperanza. Porque a veces, lo que parece un simple objeto se convierte en la chispa que enciende una nueva vida. El rosario, para Javier, dejó de ser solo un símbolo de fe. Se convirtió en su recordatorio de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz, por pequeña que sea, que puede guiarnos hacia la paz. Y esa paz, finalmente, fue lo que lo liberó de su pasado.
A veces, los vicios nos atrapan sin que podamos ver la salida. Cada día es más difícil. La oscuridad parece no tener fin. Pero siempre hay una opción, un camino. En el momento más oscuro, algo pequeño puede encender una chispa de esperanza. El rosario, un símbolo de fe, puede ser el primer paso hacia la libertad.